el juez Pedraz, y es el juez Pedraz el que hizo el interrogatorio a Aldama, consideró que lo que él decía tenía una cierta coherencia y podía ser creíble, y por eso le puso en una libertad en la que está ahora a raíz de su declaración. Teresa Rivera, por cierto, a la que se le ha salido muy barato tanto lo de la Dana como su presunta implicación en este tipo de gestiones, que está en la Comisión Europea, tan tranquila y sin responder absolutamente de nada. Esta es la política que a la que mejor le está saliendo todos los asuntos de corrupción o de mala gestión que están cercando al gobierno de Sánchez, por cierto. Es que estamos hablando de 22 investigados en la trama de los hidrocarburos, 184 millones de euros, se dice pronto, 184 millones de euros, y al margen de lo que dice el Partido Socialista, que trata de enfangar toda la investigación, diciendo que aquí, bueno, se echa incluso también otra vez la culpa a los jueces, que es parte de su estrategia y tal, yo quiero poner el foco también en que en cualquier otra circunstancia, socios de gobierno, de legislatura, pondrían el grito en el cielo si esto fuera en otra formación política. Claro. Ya no se hubieran elegido o se hubieran pedido incluso dimisiones, sino que hubieran tomado decisiones esos propios partidos políticos o esas formaciones para que esto no siguiera hacia adelante. Es decir, que son cómplices, yo creo, de verdad, de todo lo que está pasando, por propios intereses, por intereses particulares, pero al final están permitiendo que esto pues continúe como si todo fuera normal, y es que no es normal lo que está sucediendo. Me ganan en todos los escenarios, porque, a ver, esto es esperpéntico lo que está pasando y que describes muy bien, pero hay que recordar dónde nace todo esto. Esto nace en una moción de censura que supuestamente venía a acabar con la corrupción del PP. Que fue defendida, la moción de censura la defendió señor Ábalos por parte del PSOE, en aquel discurso que hoy día parece absolutamente esperpéntico y patético si lo escuchas, ¿no? Con aplausos incluidos. Ábalos fue el mullidor de este discurso, fue el mullidor de la moción de censura, fue el mullidor que llevó de nuevo a Sánchez al PSOE cuando le expulsaron, fue el hombre fundamental para entender a Pedro Sánchez. Claro, es que entonces no tienen... Que hoy tenemos novedades sobre Ábalos y Cerdán, como decía antes Abel, es que los dos estaban ahí en el núcleo duro, ¿no?, del sanchismo, fueron los que apostaron realmente por Pedro Sánchez para llegarlo a la Secretaría General cuando le habían echado a patadas de allí. Tenemos hoy novedades sobre Ábalos, y se apoyó en estos sobre dos. Ábalos tenemos novedades y sus líos de falda, sus líos con las mujeres que no acaban en Jessica, porque esto es un auténtico culebrón. Esto deja a Torrente, pero muy por debajo. Esto está muy por debajo de Torrente. Esto es Torrente en versión premium. Esto es Ábalos, que pagó lo mismo durante 3 meses a Jessica y a Miss Asturias, hasta que rompió con la una y colocó a la otra en una empresa que se llama Logirrail, sí. Esta es otra mujer de Ábalos a la que estuvo pagando hasta el otro día, como se suele decir. Bueno, a ver, lo más gordo del titular, desde luego, sin duda, es lo último, ¿no? A la que colocó luego en Logirrail. Eso sí que es lo grave, que igual que colocó a Jessica, al parecer, en Traxatec y en Ineco, ¿no?, en 2 empresas. Bueno, ¿qué grado de corrupción hay en este país en la que se va colocando a las amigas, compañeras o familiares de los políticos en empresas públicas a las que ni siquiera van a trabajar? Yo, en el caso de Miss Asturias, desconozco si iba a trabajar o no a Logirrail, pero bueno, sigue el mismo modus operandi, ¿no?, de Jessica. ¿De dónde salía el dinero? Hay que recordar que Jessica, según algunas informaciones, nos costaba a los españoles entre 6.000 y 12.000 euros al mes, sumando ahí los sueldos públicos que recibía, sumando el pago de la vivienda en Plaza de España, sumando los pagos por los viajes, etcétera, ¿sabes? Entre 6.000 y 12.000 euros al mes, no está mal. A la vez se pagaba lo mismo o algo parecido a una Miss Asturias, otra amiga o lo que fuera de Ábalos. Es que, de verdad, esto más allá de lo torrentiano del tema, ¿sabes?, de lo cutre y lo morboso, hombre, yo creo que compromete mucho a todas estas empresas públicas y los ministerios de los que dependían, ¿no?, que te van a tener que dar explicaciones y van a tener que acudir al Senado, en la comisión de investigación, antes de que los llame el juez, supongo que luego los llamará el juez también, a que expliquen qué estaba pasando. Es normal que una persona tenga un puesto público, cobre de una empresa pública y ni siquiera aparezca por allí, hombre, o que se la coloque por hacerle un favor a un ministro. En las últimas semanas y meses, dentro de lo que estamos viendo, parece que es un modus operandi que se repite. Claro, pero a ver, esto aquí de Badajoz pasaba algo parecido. Aquí hay 2 temas. Estás cobrando de una empresa pública sin ni siquiera ir, como ha reconocido la propia Jessica en el juzgado. Estás ofendiendo eso a los trabajadores que trabajan, que van, que se sacan una oposición para trabajar en la administración pública. Estás ofendiendo a todos los españoles que trabajan y además estás poniendo muy en duda ese discurso feminista del que también
también Ábalos hacía gala, precisamente en la semana del 8 de marzo, pues porque estás utilizando a mujeres prácticamente como objetos que a ti te sirven, que las seleccionas en un catálogo de prostitución, que te gustan y que las llevas por la vida. Pues, otra cosa es que ellas quieran ese papel, pero que las llevas por la vida como un florerito, ¿no? Que queda bien. Totalmente de acuerdo, Javier, pero no olvidemos una cosa, esto no es un caso de prostitución, es un caso de corrupción, con todas las letras y en mayúsculas. Y el Partido Popular, de hecho, ha dicho ya en las últimas horas que va a llamar a la Comisión de Investigación en el Senado Óscar Puente, ministro de Transporte, que ya estuvo allí, Luis Planas, ministro de Agricultura, y va a llamar a la propia Jessica para que ratifique lo que ha dicho en sede judicial. Pero es que el ministro Óscar Puente tiene que dar muchísimas explicaciones, porque cuando fue en un primer momento a esa comisión de investigación en el Senado y se le preguntó de manera pertinente si se había seguido algún tipo de protocolo o se había, digamos, incidido en esa auditoría que se hizo al exministro Ábalos cuando estaba en el ministerio sobre las contrataciones de las amigas de Ábalos, el ministro Óscar Puente dijo que todo había seguido su cauce, que no había habido ninguna irregularidad, que había seguido el, digamos, recorrido habitual de las contrataciones. Bueno, pues eso es habitual, que es lo extraordinario. Claro. O sea, el ministro Óscar Puente a día de hoy todavía en el gobierno tiene que dar muchísimas explicaciones. Tenemos esa declaración de la que está haciendo referencia Abel Martín. Escuchen. ¿Va usted a auditar los contratos laborales de las amigas del señor Ábalos, esas chicas, compañeras? Sí, he preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. Es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Bueno, no, si es que al fin, ¿sabes lo más triste? Que a lo mejor va a tener razón, que han seguido los procedimientos de contratación habituales. ¿Viste por lo que cómo estamos de viendo, parece que empieza a ser habitual, la contratación de Jessica, que decían, bueno, pero usted no sabía nada, Jessica no sabía nada del trabajo que iba a desempeñar, es que ni... No, claro, dice, nada. Me dieron un portátil, nunca pisé las oficinas, y al final no sabía ni que era una empresa pública. Por lo sano y la dijeron, pero bueno, ¿usted sabe leer y escribir? Venga, pues sí, pues venga, para adelante. Daba igual, en realidad, que supiera leer y escribir, o sea, daba igual, era un mero formalismo, porque si no fue nunca a trabajar, no sabía a qué se dedicaba la empresa, ni si era pública o privada. Pero de alguna forma tenían que justificar que entrara, y al final ya les sirvió con eso, simplemente, venga, ¿sabe leer y escribir? Pues venga, para usted. Y bueno, el caso de Miss Asturias, pues no sé si es exactamente igual, si esta señora sí iba a trabajar o no a la empresa, pero el caso es que lo que no puede ser es que alguien pague o meta a sus amigas en empresas públicas, ¿no? Porque fíjate, la información es lo que dice es que en septiembre, octubre y noviembre de 2019, Coldo envió 3 bizum a Claudia Montes, Miss Asturias, por valor de 1.300 euros bajo el concepto un amigo. En esas mismas fechas hizo 2 envíos por idéntica cantidad a la novia del ministro, anotando en el WhatsApp Jessica. En diciembre, cuando según Jessica cada uno empezó a hacer su vida, Coldo consiguió que Logirrail contratara a Miss Asturias. Es decir, yo sinceramente, y ya no es la corrupción de Ábalos, sino la corrupción que se mueve alrededor de todo el sistema, ¿entiendes? ¿Qué cosas no conoceremos, ¿no? Claro, esto es lo que asoma, ¿no? Pero que al final un ministro coloca a sus amigas donde le parece, vayan a trabajar, ese es el respeto que hay por el dinero público. Y Óscar Puente nos da muchas explicaciones, Luis Planas del Ministerio de Agricultura, donde trabajaba esta Jessica, pues también, y ahora en Asturias yo creo que más de uno también nos tendrá que dar alguna explicación, ¿no?, de qué pasa allí. El gobierno asturiano nos tendrá que decir qué estaba pasando allí. ¿Y tenemos alguna información más hoy? Es dinero público, es dinero de todos, Javier. Eso es lo más grave. Lo más grave es que es dinero de todo y es una ofensa a la gente que trabaja y que se esfuerza por tener un puesto de trabajo. Una ofensa total. Y sobre la hipocresía del discurso feminista tenemos alguna otra información hoy también relacionada con Jessica. Fíjense en esta noticia, la empresa pública que enchufó a Jessica para cobrar sin trabajar, que esto es lo grave, efectivamente, defendía pues en sus manifiestos, en sus, digamos, en sus catálogos, el talento femenino, claro, el talento femenino, pero yo no sé si el talento de Jessica tenía algo mucho que ver con la función de esa empresa. Es todo la hipocresía. Totalmente, es una hipocresía. De hecho, mira, por ejemplo, estaba prohibido el teletrabajo en las empresas a las que estuvo, de las que estuvo cobrando Jessica. La única persona que teletrabajaba
o que realmente estaba en su domicilio, era Jessica. Es decir, aquí tienen que darse muchísimas explicaciones y no se dan, evidentemente. ¿Por qué calla el gobierno? ¿Por qué callan los responsables de estas instituciones? Porque saben que aquí detrás, pues esto puede ser, como decía Benjamín, la punta del iceberg de otro escándalo que vayan tirando del hilo y que al final esta sea una práctica habitual y que sepamos que se han colocado, se han enchufado a muchísimas otras personas al margen de lo que conocemos ahora por este caso. Y eso al final es un problema, porque lo estamos pagando todos los españoles. Y eso al final tiene pues una repercusión electoral y afecta el día que hay que volver a las urnas y indigna a la gente porque se juega con nuestros impuestos y se juega con nuestro dinero. Y ahí es donde el Partido Socialista, en este caso, y el gobierno, pues no quiere seguir haciendo sangre porque sabe que se puede encontrar con un problema de mucho calado. Claro. Pero es que dentro de todo este cinismo de hipocresía absoluta, ¿no? Pues nos encontramos, como se acerca el 8M, pues nos encontramos a la entrevista en El País hoy a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ¿no? Que nos sorprende a todos con unas declaraciones que es que... Vamos a ver ahora, Ana Redondo. En otro contexto pues tendrían un pase, pero es que en el actual contexto producen cierta hilaridad, ¿no? Rubor. Sí. Ana Redondo, me gustaría terminar esta legislatura con una ley abolicionista de la prostitución, ¿no? Más allá de entrar en el fondo de la cuestión de si hay que abolir o no la prostitución o hay que regularla, pero entonces tendrán que cerrar el PSOE, ¿sabes? Si quieren abolir la prostitución tendrán primero que cerrar el PSOE, ¿sabes? No, es que porque hay muchas cosas cada que caso se de corrupción que conocemos siempre tiene una derivada, una trama, un pentáculo que tiene que ver con asuntos de prostitución, de pago de tal, ¿no? Pero además estos son datos, no quiero decir, no estamos especulando, eso ha ocurrido en la FAFE, el Tito Berni, ocurre en el caso Ábalos. En plena pandemia, ¿eh? Y ahora nos saltan con esta historia de que, como se acerca el 8M, ¿no? Pues hay que acabar con la ley, o sea, hay que acabar con la prostitución con una ley abolicionista, ¿no? Pues no. Pues, va a ser curioso ver cómo reaccionan, ya lo dijimos el viernes, va a ser curioso cómo reaccionan los partidos de la izquierda al 8M. Esta es una de las primeras reacciones, evidentemente lo estamos contando porque parece sorprendente, ¿no? Que salga la ministra de Igualdad con esto, pero es que el 8M está a la vuelta de la esquina, los partidos de la izquierda tienen un problema, porque además de esta situación del Partido Socialista con la prostitución, pues tenemos el caso Monedero, el caso Errejón, y vamos a ver, porque puede ser que la calle se le eche encima. Esto va a ser uno de los temas de esta semana, sin duda, ¿eh? El día 8 de marzo, la izquierda radical y las manifestaciones del 8M, con lo de Monedero, con lo de Errejón, con tanta hipocresía que están acumulando alrededor de... No sé si habéis visto el escrache a Irene Montero por parte de una mujer con un acto feminista, se levanta. Voy a ver si Jorge Patón nos se lo voy a mandar a Jorge, creo que lo tengo por aquí, efectivamente. Es bonito de poner. Mira, ya te lo he pasado, Jorge, si puedes ponérnoslo, el escrache a Irene Montero, hablando un poco también del 8M. Y entonces caerse. A ver, lo estamos escuchando, pero no yendo. Ahora nos lo pone Jorge. No, es que merece la pena que lo vea nuestra audiencia porque es que es buenísimo, de verdad. Es buenísimo porque, de nuevo, es una chica que se llama Carmen. Yo creo que está vinculada a algún grupo, este grupo de... Frente Obrero. Frente Obrero. Roberto Vaquero, tal. Pero... Esta efectivamente es del Frente Obrero y esta chica que se llama exactamente... A ver si soy capaz de decírtelo. Esto es lo que pasó en un acto en el que estaba Irene Montero, estaba Ione Belarra también y alguna más de Podemos, vean. Y entonces caerse. El feminismo es cómplice del patriarcado islámico. Esto es lo que nos espera a las mujeres. Esto es lo que nos espera. Mientras en los países musulmanes se dedican a asesinar a las mujeres que llevan el velo, aquí lo estáis defendiendo. Aquí lo estáis defendiendo. Esto es lo que nos espera a las mujeres. En este gobierno no ha parado de aumentar las agresiones sexuales, las violaciones, cuando es la culpa. A ver, esta mujer, ¿qué es lo que quería expresar? Quería expresar que como ellas nunca dicen nada en relación con las mujeres musulmanas. Bueno, no, es que son las mujeres más maltratadas en el universo. No es que no digan nada, es que ellas defienden la libertad de ponerse el velo islámico, cuando el velo islámico... De libre tiene poco. No, habrá muchas mujeres que lo lleven convencidas de que lo tienen que llevar, no digo que no, por su educación, por su cultura, etcétera, etcétera, pero la cuestión no es si lo llevan porque quieren, si son libres de llevárselo, la cuestión es si son libres de quitárselo. Esa es la verdadera cuestión del velo islámico, ¿no? Y es lo que yo creo que esta chica quiere poner de manifiesto, ¿no? Ella iba con un velo, ¿qué pasa, ¿no? si una señora de repente... Ella iba con un velo en acto, haciéndose pasar por musulmana y entonces se lo quita diciendo, eso es lo que no pueden hacer ellas. Si es que tiene toda la razón, es decir, ustedes están defendiendo el velo islámico, la pregunta no es si
lo llevan porque quieren. La pregunta es, ¿qué pasa si se lo quieren quitar? Esa es la verdadera pregunta que hay que hacerse con el velo islámico. Cuando lo comparan con monjas de clausura o monjas de convento que llevan sus cofias y sus cosas, sus pañuelos en la cabeza, bueno, la diferencia es clara. Esas señoras lo llevan en libertad, a lo mejor muchas musulmanas también lo llevan en su propia libertad, pero las monjas se lo pueden quitar cuando quieran, pueden salir del convento, irse a su casa y decir adiós. Y en cambio una mujer musulmana que se quite el velo se arriesga a que le sucedan cosas bastante malas, lo estamos viendo en muchos países europeos o en su propia familia, ¿no? Entonces no existe la libertad para quitarse el velo en la cultura islámica mayoritariamente, habrá excepciones desde luego, pero claro, defender el velo islámico es defender la opresión de la mujer, es así de claro. Bueno, pues este scratch ha tenido bastante viralidad este fin de semana. La intención era esa, decirle a estas chicas de Podemos, oye, pero ¿qué pensáis de esto, no? Ella se fue, se hizo pasar por musulmana en ese evento y de repente se quitó el velo y además se lo tiró al escenario. Y yo creo que no va a ser el único, de verdad, no va a ser el único incidente. Se presenta una semana calentita. Se presenta una semana calentita sin duda, porque es que además es que Podemos trata de pasar página y no pueden pasar página porque para ellos esto ha sido, digamos, la columna vertebral de su ideario y al final es la mayor incongruencia política que ha habido en este país durante mucho tiempo, lo que ha pasado con Errejón, lo que ha pasado con Monedero, lo que está pasando con ellos y les va a traer problemas porque no son capaces de decir las cosas a las caras cuando les afecta a la formación. Claro. O sea, actuando de una manera de puertas hacia afuera y de puertas hacia adentro. No ha tenido que ser la Universidad Complutense la que abrió una investigación, ha tenido que ser ella, esta institución, la que ha tenido que retirar a Juan Carlos Monedero de las aulas. Es decir, que en Podemos todavía hay muchísimas preguntas y muchas sin responder y tienen que dar la cara y tiene que haber responsabilidades políticas. Ione Belarra, Irene Montero, el propio Pablo Iglesias, pero claro, ¿qué sucede? Pues que Podemos está intentando pasar de aquí página como pueda porque saben que tarde o temprano habrá elecciones y bueno, pues quieren que si se quema Ione Belarra, tener a Irene Montero un poquito ahí puesta para que dé la cara y que digan, bueno, pues ella no tiene nada que ver, pero no, esa no es la realidad. Y esta semana se va a ver que van a tener situaciones comprometedoras como esta que estamos viendo en este scratch, en este acto de Podemos.